Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es evidente que la herencia africana en América Latina es enorme, a pesar de que a menudo no haya podido manifestarse, sobre todo en el terreno artístico. Pero afortunadamente las cosas están cambiando gracias a la labor de artistas y personajes como nuestra invitada de hoy, la fotógrafa peruana Milena Carranza Valcárcel, curadora de la exposición Perú Noir que acaba de inaugurarse aquí en París. Muy buenas tardes, Milena. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Desde hace más de 20 años trabajas por el reconocimiento de la comunidad afroperuana y sobre todo de su tradición artística. ¿Es cierto que fuiste la primera en emplear el término arte visual afroperuano? Sí, todo comenzó con las ganas de compartir lo que había a nivel visual, a nivel arte plástico. Me inspiré de una página web que vi de arte digital africano en la época, cuando el tema de redes sociales comenzó a explotar. Y dije, bueno, ¿por qué no lo afroperuano? Y lo comencé a hacer como parte de mi activismo de la época también. Porque, ¿qué imagen tiene la cultura afroperuana en Perú? No está muy extendida, ¿no? A ver, la cultura afroperuana marca nuestra identidad nacional, si bien a nivel de porcentaje formal se dice que hay entre un 3 y un 4% de población peruana es afrodescendiente o se identifica como afrodescendiente. Más bien justamente el tema artístico, sobre todo música y danza, es el que atraviesa este aspecto cultural con el que todo peruano se identifica. Porque a lo largo de 300 años, los 300 años de la colonia, llegaron a Perú miles de esclavos procedientes de países como Angola, Congo y Guinea. La huella debía de ser mucho mayor, ¿no?, en el terreno cultural. Mira, dicen que en 1600 aproximadamente habían más africanos esclavizados que españoles en Lima capital. Lima como México, Perú como México fueron el centro de las civilizaciones ancestrales en el continente y luego los centros del virreinato español. Por ende hubo más presencia africana también en nuestros territorios, pero por temas de guerras, de enfermedades, de migración, de mestizaje, es que no queda una población tan numerosa como en otros países. Quizás el hecho de ser esclavos también impidió que alcanzaran puestos en la sociedad que era casi totalmente blanca, ¿no? Bueno, claramente. Permíteme que explique a nuestros oyentes que eres licenciada en comunicación audiovisual, pero que también has estudiado fotografía y terapia a través de las artes. La expresión artística puede ser terapéutica para toda la sociedad como la peruana. Quizás mostrar el arte afroperuano puede ayudar a comprender muchas cosas. Es cierto, y lo he visto y lo he vivido particularmente acá en París, en donde todo migrante pasa por la experiencia dura del proceso de establecerse en una nueva sociedad, particularmente cambiando de continente, cambiando de lengua, etc. Y buena parte de la comunidad peruana que ha tenido acceso a la exposición o me ha escrito o me ha dicho qué bien me siento, o sea, qué bien me hace de verme, o sea, lo dicen de manera individual, mismo si son afrodescendientes o no, de verme representado, de ver nuestra comunidad visibilizada de esta forma. Gracias. ¿Sí? Naturalmente, tú no eres afrodescendiente, pero No. quién sabe, ¿no? A lo mejor alguno de tus Según mi tatarabuelos. prueba de ADN, soy 60% indígena y muy feliz de serlo. 20% ibérica, 18% de los Balcanes, me sale un 0,5 a un 5% de Egipto, Arabia Saudita y 0,9% judías que nací. El mestizaje es maravilloso, finalmente. Los cócteles son fantásticos. Pero ¿cuándo empiezas a darte cuenta de la necesidad de dar a conocer esa cultura afroperuana? Al principio, más que la necesidad de darla a conocer, yo vengo de una familia cuya herencia es la lucha política y el arte en Perú.
Entonces, de manera natural y orgánica, mi tendencia era hacia ahí, ¿dónde hacemos activismo? Lo curioso es que tenía a la mano el tema de, por ejemplo, de mi generación de jóvenes en las izquierdas peruanas, ¿no? En el activismo estudiantil, en la universidad, etc. Pero lo que me jaló de una manera muy particular es conocer a jóvenes afroperuanos juntándose entre ellos para trabajar por su comunidad. Y de manera natural dije, eso, ahí yo quiero estar, yo quiero aportar a eso, yo quiero ser parte de eso, quiero aprender. La primera en hablarme del movimiento de las Black Panther en Estados Unidos fue mi mamá. Teníamos el manifiesto del Black Power en casa de Stokely Carmichael en la biblioteca. Mamá me lleva a Saña, que es uno de los territorios afroperuanos más importantes, aunque ya no haya tanta población afrodescendiente como tal, pero sí mestiza y afrodescendiente de muchas generaciones. Ella fue la que se conecta con el movimiento Francisco Congo, el primer gran movimiento activista en los 70s en Perú. Y a través de ella creo que recibo eso sin nombrarlo. Y también, es cierto, yo hacía danza contemporánea y luego danzas afroperuanas desde adolescente y por ahí me conecto mucho con el tema afrocubano y bueno, y todo se juntó. ¿Cómo fuiste recibida por esas asociaciones afroperuanas, no siendo afroperuana? Con mucho amor, con mucha apertura, más bien era bien interesante y bonito que vieran que una persona no afrodescendiente tuviera ganas de participar, de reconocerse como parte de, sin necesariamente serlo por sangre, digamos, ¿no? Precisamente tu trabajo fotográfico gira en torno a la identidad y las expresiones afroperuanas. Lo has expuesto ya en Washington, en Nueva York, incluso en África, en Bamako, en la capital de Mali. ¿Qué supuso para ti viajar a África, el origen de tantos artistas afroperuanos? Bueno, fue un sueño hecho realidad. Postulé a la Bienal Les Rencontres de Bamako en Mali, que es la bienal más importante de fotografía africana. Cuando llegué, yo casi beso el suelo, dije, estoy en África, no puedo creerlo, qué lindo, qué guau, qué emoción. Lo primero que me dicen al entrar, pasaporte, ¿dónde eres peruana? Ven por acá. ¿En español? No. En francés. No, en francés. Pero claro, como peruana tenía ciertos estigmas. Bueno, más allá de eso, fue una experiencia que me cambió. Estar rodeada, éramos como 80 artistas, en su mayoría claramente africanos o afrodescendientes, y era demasiado el orgullo de poder de regresar a su raíz el arte afroperuano, ¿no? Que viaje de donde nace también. Y además mis fotos que hablan de esa selección era del trabajo que he hecho durante muchos años junto con la familia Bayumbrosio, del atajo de negritos de Amador Bayumbrosio, que es una manifestación, una tradición en toda la costa sur del Perú, que hoy en día ha sido nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Fantástico. Entonces, esas fotos, estuvieron en el Conservatorio de Música y Danza de Bamako, junto con muchos otros artistas, y entonces los estudiantes de ahí llegaban y lo primero que veían eran esas fotos y yo les pregunté, un día tuve la chance y les dije, ¿de dónde creen que son? De Nigeria, no, del Congo, de Camerún, no, más lejos, Brasil, no, de Perú, ¿qué es el Perú? Me dijeron. Un desconocimiento. Desgraciadamente la situación política en Mali se está degenerando, es terrible, ¿no? Estás al corriente de lo que está pasando allí en Bamako. Sí. Terrible. Sí. En 2018 vas a enterarte aquí en Francia, en Lyon. Pero, ¿qué es lo que te trajo a Francia? Estudiar una maestría. Sí. No fue el amor por casualidad, ¿no? Un poco también. Sí, siempre lo decimos aquí, el amor es la mejor agencia de viajes. Sí, vas a vivir primero en Lyon, donde participas ya en asociaciones de estudiantes africanos. ¿Qué diferencias esenciales vistes en la manera de encarar la cultura afroperuana y aquí en Francia la cultura africana? Eso fue muy interesante de vivir, de experimentar, de conocer de cerca. En Perú la problemática es el tema de la identidad de definir esa identidad. ¿Qué significa ser afroperuano? Si la sociedad nos discrimina,
somos peruanos, o sea, ¿no? ¿De dónde venimos? Si no hay una estadística concreta, si no hay nombres, si todo fue invisibilizado y borrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa identidad? Es todo un proceso y es toda una lucha. Entonces, la diferencia es que Francia fue país colonizador, ¿no? Entonces acá hay una gran población africana, es la más grande población migrante, y Lyon es una ciudad estudiante. Y tuve la suerte de compartir en este medio y ahí fue directo y fue como, claro, ellos no tienen un problema identitario, su identidad está absolutamente clara. El problema es social, político, económico por una serie de razones, ¿no? Y ellos estaban muy sorprendidos de encontrar entonces estos trazos de su propia historia en lo que yo les contaba, por ejemplo, del Perú, ¿no? O alguna vez que hicimos alguna charla, o también exposición de fotos con ellos o compartir, ¿no? En la actualidad vives aquí en París, donde has desarrollado tu proyecto Perú Decolonial. ¿Qué es exactamente ese proyecto? Perú Decolonial es un proyecto cultural, artístico, que estoy en trámite de inscribirlo como asociación, con el que busco reimaginar la cultura peruana en Francia, ¿no? Como peruanos acá vemos que nuestra cultura se vehicula desde clichés, estereotipos, y muchas veces son otros los que hablan por nosotros, ¿no? Entonces el objetivo es darnos las voces a nosotros y en todas nuestras diversidades, ¿no? Entonces, eso. Quizás me hablabas de la música, la danza. En Perú el cajón es el instrumento nacional casi. Sí. Pero es de Patrimonio Cultural de la Nación, declarado por el Ministerio. ¿De origen africano? No, de origen afroperuano. Afroperuano. Es lo más bello. O sea, en Perú en un momento, ¿sabes? La interdicción de tocar el tambor, porque hubo tambores, hubo hasta balafón. Y el Museo Afroperuano de Saña es una labor increíble para salvaguardar esos instrumentos perdidos que ellos han recuperado muchos. Entonces, ante la falta del tambor, ¿cómo es la memoria? Buscaron una caja. Exacto, entonces la historia cuenta que en el puerto del Callao, que está al costado de Lima, ¿no? Un puerto histórico, llegaban las cajas, las merchandise, ¿no? Sí, las mercancías. Las mercancías, y de tanto coger esas cajas, comenzaron a tocarlas. Y vamos a ver, hay una de las obras de César Octavio Santa Cruz, artista que vive en Bordeaux, que presenta un cajón hecho con una caja de vinos, además de Bordeaux, que tiene toda la historia como puerto negrero, que no me gusta esa palabra, pero así se le define, de cómo se construye este cajón. Y el cajón se convirtió en el instrumento nacional percutivo que acompaña a la música criolla, que es nuestra música como tradicional nacional. Y que incluso en España ha sido importado para el flamenco también. Exactamente, entonces ahora todo el mundo cree que es español y no. No. Pero volvamos a la exposición Perú Noir, Perú Negro, de la que eres curadora y que acaba de inaugurarse en el Lidl Africa Paris Village. Es cierto que es fruto de 10 años de trabajo. ¿Tanto te ha costado? A ver, más que como durante 10 años he preparado esto, durante 10 años he bebido el tema, he investigado, he hecho entrevistas a artistas, he seguido la trayectoria de los artistas, he compartido, porque tengo un par de páginas en redes sociales sobre el tema, y he intentado hacer la exposición, he conversado con curadores, alguna vez con alguna galería, hasta que por fin se dio, ¿no? Entonces, me hablabas de uno de los artistas que expones, que es Amador Chebo Valumbrosio, sí. que además es director musical, director artístico de la orquesta de un circo en Perú, ¿no? La Tarumba, que cuenta con más de 40 años de existencia, pero no es un circo afroperuano, me decías, ¿no? Es un circo peruano y se reivindica la identidad peruana, y como parte de esa identidad está la presencia afroperuana trascendental, gracias a la presencia de Chebo y de algunos de sus hermanos que han estado ahí, como Pudi, como Roberto, como Camilo, como Pichío, que han rotado, ¿no? Algunos continúan, o sus hermanas también, Maribel, etc. No podemos mencionar a todos los artistas que componen la exposición, pero ¿destacarías alguno en especial? Yo puedo nombrarlos rápidamente a todos. Por supuesto. Para honrarlos acá. Son Amador Chebo Valumbrosio, Angie Cienfuegos, Carlos Alberto Ostolaza, César Octavio Santa Cruz, Dede Mandros, Herbert Rodríguez, Jesús Sosa Lozada, Joan Ente Jiménez Suero, Patricia Romano Curo, Roberto Chévez, Octavio Santa Cruz Urquieta y William Córdoba. Al mismo tiempo, Carlos Alberto Ostolaza desgraciadamente nos dejó no hace mucho, no este año. Sí. ¿Pudo ver la exposición realizada o no? Bueno, todos estos artistas, salvo César Octavio Santa Cruz, viven en Perú.
o por lo menos no viven en Francia. Joan vive en Miami, Angie está en España, Jesús está en México. Carlos Alberto Ostolaza, y es bonito mencionarlo, ha sido el marido de mi madre durante 30 años. No me gusta la palabra padrastro, me gusta más en francés beau-père. Y él es un pintor afroperuano que toda la vida se reivindicó que era del Carmen de Chincha, que es uno de los distritos más reconocidos afroperuanos en el país, de donde también es Amador Cheo Bayumbrosio. Y porque su abuela era de Tambo de Mora, uno de los pueblos que forma parte de ese distrito, y él toda la infancia iba para allá. Él creció en Barrios Altos, es un barrio emblemático en Lima, y si bien su pintura, siempre digo esto, es más reconocida por personajes oníricos, expresivos, cosas bien complejas, formatos más grandes, también hacía cosas figurativas y particularmente afroperuanas. Su sueño era exponer en París, y yo se lo he logrado. Él falleció hace casi 2 meses ya. Y me regaló este retrato que decidí exponer en la exposición, que es sencillísimo, pequeño, bellísimo, y que él llamó, ahí está escrito, Negro Libre. ¿Cuáles serían los rasgos comunes del arte afroperuano? Quizás su exuberancia cromática, la fuerza, la intensidad. No, creo que es más que eso, ¿no? Y es importante, ya que lo mencionas, explicar esto, ¿no? ¿Por qué la trascendencia de hablar del arte visual afroperuano? Porque toda la vida en Perú, lo afroperuano en el arte ha sido ligado a la música y a la danza, que son expresiones maravillosas, riquísimas, trascendentales, que nos han marcado como identidad, pero que sin embargo siguen invisibilizando otras manifestaciones afroperuanas en el arte, e incluso estereotipándolos como los que tienen que bailar y danzar de manera alegre para entretener a todo el mundo, y no es así, ¿no? Entonces, incluso yo en esa exposición lo he recomprobado. La gente te dice, ya, pero ¿y dónde está la música? ¿Perdón? ¿Por qué tendría que haber música? Le digo, si fuera una exposición de Picasso estarías pidiendo que haya un concierto. Claro, en el Finissage lo hemos hecho, pero a propósito no puse como música afroperuana con cajón o algo en el Vernissage, para que la gente se concentre en la pintura, en la foto, en la serigrafía, en la abstracción, en la metáfora, en lo simbólico, ¿no? El arte visual es considerado de las bellas artes, por lo tanto no se ha comprendido que haya arte afroperuano, porque entonces por la discriminación no hay bellas artes afroperuanas. Sí las hay. Desde inicio de la República, con Pancho Fierro, es un gran artista que hizo toda la crónica visual, toda la memoria de la época, que hasta el día de hoy sigue marcando nuestro imaginario al respecto, por ejemplo. Como decimos en España, es de cajón. De cajón, exactamente. En fin, pues ya lo saben, la exposición Perú Noir, Perú Negro, estará abierta en el Little Africa Paris Village hasta el 15 de diciembre. Por cierto, está en el Distrito 18, si no me equivoco. Está de manera en el emblemático Distrito 18, en la Goutte d'Or, en Barbès, en el barrio africano de París. Una población muy africana también. Exactamente, lo estamos haciendo ahí gracias también al apoyo de Jackie Gompi, que es la que dirige Little Africa Village, que es este espacio concept store, espacio cultural, espacio para la comunidad, etcétera, relacionado al arte africano tradicional y contemporáneo. Y es como que el barrio nos recibe, es como que la comunidad africana nos recibe, y así hacemos el puente directo para que se comprenda que lo afroperuano también es africano, que forma parte de esta diáspora histórica, pero también que el arte visual afroperuano contemporáneo forma parte del arte contemporáneo mundial y afrocontemporáneo. Naturalmente. Muchísimas gracias, Milena Carranza Valcárcel. Mucho éxito con esta exposición. Te agradezco, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Stephen Hesley y a Diego Tenorio, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Chicos. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.